Gracias, Ander, y buenos días. Saiatuko naiz oso Voy a azkarra izaten kontutan intentar izandaga ser muy rápido, informazioa gaizki teniendo gabiltzala, en cuenta que eta andamos agian con nik bastante aurkezten dudana baino, retraso azken finean, y hor quizá más que lo que yo vaya lege a aurreproiektu presentar, honetan jartzen baidu esan behar dudana, porque zuen galderak lo esan que voy a daitezke honen inguruan, ezta? presentar es el Lehenengo eta behin gogoratu hau lege borrador de aurreproiektu bat dela. proyecto Esan nahi de du, la ley oraindik del bai deporte. zuek Quiere decir que erakundeak eta beste iaia tanto edonor ustedes ekarpenak como egin las dezatela, eta gaur egun instituciones pueden ekarpenak hacer nolabait todavía mugatzen ari aportaciones dira y lege proiektu honetara. se están Behin limitando las aportaciones, aportazio como horiek digo, gehitzen a baldin este badira borrador. lege aurre proiektu horietara, hori Si las bozkatu egiten da eta aportaciones legean bihurtzen da. se Horrela recogen erabakitzen baldin badu debidamente, se votan Euskadiko y se legebiltzarra. Vale. suman al Orduan, proyecto de ley gauzarik si así importantenak aprueba el aipatuak Parlamento izan dira, Vasco. dute Lo más indikak eta importante, yo creo que ya se ha mencionado por nahiko oso ondo parte de jorratu dutela eta Indica y azaldu, UNAI, gutxi gora bera, creo que han zertaz eta expuesto muy bien de qué va gaur gertatzen dena, y lo que sucede 16 hoy urte bitarteko eskola orduetatik kanpo egiten den jarduera fisikoa es de que la kirol actividad antolatua dela física o el deporte organizado eskola es lo que se adinean egiten den practica jarduera eta hasta kirola, los ezta? Eta 16 orduan años, hor lo aldaketa que batzu se daude, ezta? practica Orain, actualmente. Ahí hay una serie de 0-6 urte cambios, bitarteko porque tarte horretan ahora en ese intervalo normalizatu egiten 0-6 da eta años se sartzen da normaliza y se prozesunen barruan incluye eta ese periodo en este proceso kirol y, eskola y el eta eskola kirol deporte barkatu escolar. ideia La horretatik, idea de tradizionala esa izan den horretatik, idea pasatzen de da ese euskal deporte adineko escolar kirolara. Hor tradicional pasamos barneratuta al daudelako deporte kirol federatua, de la edad hastapen kirola, educativa. Y ahí están la federada, cualquier cosa que está organizada, o el deporte escolar
pocas cosas más, establece los marcos para trabajar sobre ellos y luego la Diputación elabora sus programas. Prefiero pasar por lo alto todo lo demás y responder a sus preguntas si las hubiera. ¿Alguien si quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Sí? Diga. Micro. En el cuadro anterior, los centros escolares no aparecían para nada. Sí, he sido muy sintético en algunas cosas. Los centros escolares y las asociaciones de padres, depende de quién lo haga, pero quiere decir que es una estructura que está fuera de los clubs y las federaciones. Pero bueno, los centros escolares podrían estar con las asociaciones de padres. Muchas veces es que más que centros escolares haya asociaciones de padres y madres. Y bueno, es normal que haya ese cambio. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, gracias. Yo, en la misma senda, no sé si ha sido un error o mi desconocimiento o qué, pero decir que no estamos en absoluto de acuerdo con el modelo del sistema que se ha mostrado. Además, yo creo que no coincide con el borrador de la ley, con lo que se recogía en ese borrador. Yo creo que pide más explicaciones para saber por qué está en un rincón el centro escolar con las asociaciones de padres y madres y no aparece la centralidad en los proyectos y demás. Yo creo que en este caso estaría bien aclarar que quizá no es muy adecuado este modelo que se ha mostrado y que merece la pena una explicación. Bueno, quizá tengas razón y sería un error en la presentación, pero en el borrador del proyecto aquí no se recogen las sugerencias que se han hecho porque no son públicos. Aquí aparece lo mismo que aparece en el borrador y lo que suele ser público desde ese punto de vista. Y sí, se suele incluir, por supuesto, los centros escolares. Aquí he querido subrayar cuáles han sido las variaciones. El modelo escolar, si sigue como el de hasta ahora, si ponemos en el centro fuera de ese centro, porque es una interpretación de lo que aparecía en el esquema, pero que queréis cambiar esa pieza y colocarlo en el centro, bueno, es una cuestión de interpretación. Yo he querido decir quiénes participan ahí, luego la ley no dice quién está en el centro, quién está fuera, quién ayuda más, quién ayuda menos, porque es un marco. En última instancia, los programas de las diputaciones tienen que decir eso, tienen que decir cómo hay que desarrollar. No sé si la imagen ha sido muy clara, pero eso no quiere decir que lo que está arriba tiene más importancia que lo que está abajo. Y en lugar de estar en esa imagen, si hubiera estado en 4 líneas, tendríamos el mismo problema. Porque pone eso en primer lugar? Porque es más importante. La ley, el borrador no dice eso. Y desde una interpretación amplia dice qué es lo que se debería hacer y luego los programas de las diputaciones le van a dar una mayor concreción. Pero la ley, lo que pasó, como pasó con la anterior, es muy amplia y luego el decreto y los programas concretarán cada uno en concreto qué debe hacer o qué puede hacer. Eso se hace con las leyes. Las leyes no se concretan muchas cosas porque si no sería demasiado complicado su desarrollo. La ley pone el marco y luego los decretos y programas se hacen con más concreción y teniendo en cuenta que esos marcos son muy amplios porque a cada territorio se le da libertad para desarrollar las cosas de una forma u otra. ¿Eso es bueno o no es bueno? Es una característica de nuestro país. En otros sitios no pasa. Aquí sí pasa. Y en muchos ámbitos, además, es una cuestión muy sagrada. Por tanto, cambiar esto no creo, no depende de nosotros, ni mucho menos. Entonces,
El gobierno vasco debería unificar lo que se debería hacer en los 3 territorios, pero en última instancia los que estamos aquí, sobre todo si trabajamos en las instituciones públicas, sabemos que es un modelo de libertad el que cada territorio pueda adaptarlo. Luego, ¿cuál es mejor, cuál es el peor, cuál es bueno, quién es el que da mejores resultados? Bueno, pues eso debería saber cada uno. Bueno, pues si la imagen que he dado no pido disculpas, pero vamos, lo que he explicado es lo que está en el borrador de la ley. Bien, pues le agradezco la rectificación porque al mismo tiempo se van a hacer presentaciones como esta en otros foros por parte del gobierno vasco y propondría que, bueno, que se utilice una representación gráfica más adecuada para que no induzca a errores como el que ha habido aquí. Muchas gracias. Viva la LTH. Oridas, ¿qué neones? Sí, gracias. A decir verdad, con la aportación final quedo muy sorprendido con ese concepto de la libertad individual. También en torno a con la pandemia estamos oyéndolo muchas veces. Me sorprende porque estamos hablando sobre el deporte escolar o de la edad escolar y a nadie se le ocurriría que una diputación pueda decidir que en un ámbito educativo formal qué puede hacer un niño o una niña o qué no, o cómo debe ser la cotidianidad de un día en la educación primaria, o en cambio les damos esa libertad para la práctica deportiva. Quedo muy sorprendido porque si se establece el gobierno vasco unas bases y unos principios para cumplir esas bases y esos principios, hay una serie de vías y como muestra la evidencia científica, es muy sorprendente. Resulta difícil de entender, sobre todo para los que vivimos en Guipúzcoa, cómo es posible que un niño o una niña de Ermua tenga una serie de derechos y unas obligaciones en el deporte escolar y otro de Eibar tenga otros derechos y otras obligaciones. Y al hilo de esto quisiera preguntar qué opinión tiene el gobierno vasco sobre el modelo Guipúzcoa, porque si la valoración fuera positiva, todavía es más incomprensible no hacer a favor de ese modelo, no actuar a favor de ese modelo de Guipúzcoa. Bien, voy del final al principio. Es una opinión técnica que el modelo de Guipúzcoa es el mejor modelo y el más avanzado de entre los 3 territorios. No creo que el gobierno vasco, yo soy una persona física y yo tengo mi opinión, pero no creo que la opinión del gobierno vasco sea muy distinta. Puede haber interpretaciones y excepciones, pero yo creo que está claro eso. ¿Y por qué digo esto? Porque con las evidencias científicas, el programa que tiene mayores coincidencias es el de Guipúzcoa. Eso sería lo más lógico. No se puede dejar de lado que lo que ahora sabemos por la evidencia no se puede interpretar. Eso es la respuesta. ¿Y por qué en educación sí y no en el deporte? Pues porque el deporte, porque la ley está así. No esta ley, sino la ley general. Todas las competencias de la educación corresponden al gobierno vasco y las diputaciones tienen poco que opinar o decidir, pero el deporte está organizado de otra manera. ¿Y por qué? Porque los que mandan en el gobierno y en las diputaciones así lo han decidido y así ha sido hasta ahora. ¿Se puede cambiar? Pues quizás sí, porque las competencias bajan a las diputaciones o suben al gobierno, pero esto no tiene nada que ver ni con esta ley ni con el deporte, porque suelen ser decisiones muy globales. ¿Puede ser eso una contradicción? Que los programas, las diferencias de programas que reciben un niño de Ermua y otro de Eibar, pero esa ley no puede resolver eso porque es un acuerdo entre las 4 instituciones y se habla sobre libertad porque así recoge la ley. Y
porque lo que ha sucedido hasta ahora así ha sido. Y los programas actuales, tanto el de Álava, Vizcaya como el de Guipúzcoa, son distintos. Y esta ley, alguien pensaría, pues intentemos que esta ley consiga una mayor coordinación, pero si están de acuerdo los responsables territoriales de los 3 territorios, se puede llegar. Pero si alguno dice que no, tiene libertad para ello. No porque lo dice la ley, esta ley, sino porque la ley suprema así lo dice. ¿Hasta qué punto hay libertad? El marco lo pone la ley, pero esta ley no te va a decir que hasta los niños a 14 años tecnificación. Esos son programas y decretos. Y si el decreto sale, supongo que saldrá, porque esta ley no aprueba el viejo porque, bueno, dice que hay que renovar el viejo decreto sobre deporte escolar. Ahí quizás se puede conseguir una mayor coordinación, sí, pero ¿cómo podemos llegar así? Pues si las tres diputaciones están de acuerdo en unos mínimos, y ahí está la clave. La clave para que las 3 diputaciones lleven a cabo unos programas similares. Los que no han oído las evidencias hasta ahora quizá presten mayor atención a las evidencias, y ese modelo puede acercarse al que practica el de Guipúzcoa, pero depende de sus competencias. Y ni yo, nadie podría decir que esa coordinación se tendría que conseguir a través de una ley, porque no puede ser así. No sé si he respondido y lo he aclarado. Bueno, pues sí hay esa extrañeza de explicar el por qué. Vamos a hacer un pequeño descanso. Y a las 12:30 volveremos a reunirnos.